esa ecuación de ahí la obtenemos nosotros sumando las tres anteriores y cambiando el signo. Es decir, que esta cuarta ecuación es una combinación lineal de las tres anteriores. Y si es combinación lineal de las tres anteriores, el sistema es linealmente dependiente. Y no queremos un sistema de ecuaciones de corriente linealmente dependiente. Queremos un sistema de ecuaciones de corriente linealmente independiente. Ahora sí tenemos un sistema de 6 ecuaciones en 6 variables. Planteamos B menos N menos 1 ecuaciones de voltajes. Y luego hemos planteado N menos 1 ecuaciones de corriente. Si sumamos esas ecuaciones, el resultado es B ecuaciones. Tenemos B ecuaciones en B variables. Las B variables son las corrientes asignadas a las ramas de la red. Alguien pudiera decir, sí, pero estas tres ecuaciones son de voltajes y estas tres de acá son ecuaciones de corriente. Estamos mezclando ecuaciones de voltaje con ecuaciones de corriente. No hay ningún problema, porque estas tres ecuaciones de corriente las podemos multiplicar cada una por un momio. Y al multiplicarlas por un momio, se convierten en ecuaciones de voltaje. Y la estructura de la ecuación no cambia. Así que no existe ningún inconveniente con eso. Este método de las corrientes de ramas, como observan ustedes, está basado en el manejo de las tres leyes fundamentales. De la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff y de la ley de las componentes. Pero ahora ya no utilizamos las leyes ahí a nuestro libre albedrío, sino que lo hacemos siguiendo un ordenamiento. En los métodos generalizados, eso es lo que ocurre. Los métodos generalizados se basan en las leyes fundamentales, pero hay un ordenamiento en la aplicación de esas leyes fundamentales. La red que hemos analizado es una red sencilla. Sin embargo, observamos que para resolver esa sencilla red de ahí, nosotros necesitamos de un sistema de 6 ecuaciones. 3 ecuaciones de voltaje, 3 ecuaciones de corriente. Y ese es el gran pero de este método. El alto número de ecuaciones que se necesita plantear para poder resolver la red. Debido a eso, surgieron los otros métodos generalizados de análisis de redes eléctricas. Entre ellos, el método de las corrientes de mallas, que vamos a ver a continuación. El método de las corrientes de mallas se inicia identificando a las mallas de la red y asignándole a cada una de ellas una corriente arbitraria. ¿Qué tienen de arbitraria? Que podemos definirla con cualquier orientación. Luego se escriben ecuaciones de voltajes en cada una de las mallas de la red. Esas ecuaciones quedan en términos de las corrientes de mallas. Resolvemos el sistema
y obtenemos los valores numéricos de esas corrientes, lo cual nos permitirá contestar cualquier pregunta que se nos haga ahí en la red. Tomemos un ejemplo para ver cómo se trabaja en el método de las corrientes de malla. Consideremos la siguiente red. Como decíamos, el método se inicia asignando corrientes arbitrarias a cada una de las mallas de la red. ¿Qué tienen de arbitrarias? Que le podemos dar cualquier orientación. Aunque podemos definir a un grupo de las corrientes de malla en el sentido de las manecillas del reloj y a otro grupo orientadas en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, vamos a ver que resulta ventajoso definir a todas las corrientes con la misma orientación. Oportunamente estableceremos en qué consiste la ventaja de definir a todas las corrientes con la misma orientación. Vamos a plantear el método paso a paso, para luego ver cómo podemos simplificar nuestro análisis. Vamos a escribir ecuaciones de voltajes en cada una de las mallas de la red. Eso nos asegura la obtención de un sistema de ecuaciones linealmente independiente, un sistema de ecuaciones de voltaje linealmente independiente. Definamos polaridades para establecer las ecuaciones de voltaje que queremos. Recordemos que las polaridades se marcan arbitrariamente en la red. Supongamos que estas son las polaridades asignadas a los diversos elementos de la red. Y en base a estas polaridades asignadas, escribamos las ecuaciones de voltaje correspondientes. En la malla número 1, sumando voltajes, estamos aplicando ley de voltajes de Kirchhoff. Sumando voltajes a lo largo de la malla número 1, tendremos 120 menos B1 menos B2 menos 80 menos B3 es igual a 0. En la malla número 2 tendremos 80 más B2 menos B4 menos B5 es igual a 0. En la malla número 3, B6 más B3 menos B7 es igual a 0. Y en la malla número 4, B7 más B5 menos B8 menos 150 es igual a 0. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recurrir a la ley de las componentes para expresar cada uno de esos voltajes en términos de las corrientes asignadas a las mallas. Empecemos con B1. B1, el voltaje en los extremos de esta componente va a ser igual a la resistencia de 2 ohmios por la corriente que circula por ella. 2 y 1. Más 2 y 1 porque estamos respetando la referencia combinada o referencia estándar. B2. El voltaje en los extremos de esta componente va a ser igual a la resistencia de 3 ohmios por la corriente neta que circula de más a menos
a través de ese voltaje. Y esa corriente es I1 menos I2. El voltaje B3 en los extremos de esta resistencia de 4 ohmios va a ser igual a la resistencia de 4 por la corriente neta que circula de más a menos a través de esa resistencia. Eso es I1 menos I3. B4. El voltaje aquí en esta resistencia va a ser igual al valor de dicha resistencia 2 multiplicado por la corriente que circula por dicha resistencia, 2 y 2, más 2 y 2, porque estamos respetando la referencia combinada o referencia estándar. B5. El voltaje en los extremos de esta resistencia es igual al producto de esa resistencia por la corriente neta que circula de más a menos a través de ella. Esa corriente es I2 menos I4. El voltaje B6 en los extremos de esta resistencia de 3 ohmios va a ser igual a la resistencia de 3 por la corriente que circula por dicha resistencia, que es I3. Pero hay violación de referencia combinada o referencia estándar. La corriente está yendo de menos a más. Por eso ponemos signo negativo. B6 es igual a menos 3 y 3. B7. El voltaje en los extremos de la resistencia de 2 ohmios es igual a la resistencia de 2 por la corriente neta que circula de más a menos. Eso es I3 menos I4. Finalmente, B8. El voltaje en los extremos de esta resistencia es igual a 4 por I4. Positivo porque se está respetando la referencia combinada o referencia estándar. El siguiente paso es sustituir en las ecuaciones de voltaje previamente planteadas estas expresiones que hemos obtenido para cada uno de los voltajes. Tendremos 120 menos 80 es igual, pasando de 1 al lado derecho, a 2 y 1, más B2, más 3, que multiplica a I1 menos I2, más B3, más 4, que multiplica a I1 menos I3. La segunda ecuación la podemos escribir de la siguiente manera. 80 es igual a menos B2, porque pasa al otro lado, menos 3 por I1 menos I2, más B4, más 2 por I2, más B5, más 1 por I2 menos I4.